9% de las escuelas no tienen salida de emergencia y 58% carecen de ruta de evacuación. 15% de las escuelas no tienen silla a los alumnos, y termino, diputado presidente. Por favor. 20% no tienen ni escritorio ni silla a los profesores, 40% de las escuelas carecen de computadora y 51% carecen de internet. ¿Cómo pueden hablar de reforma educativa? Perdón, señor diputado. Ya terminé. Habrá un momento para discutirlo esto. Ya casi terminé, diputado presidente. ¿Cómo pueden hablar de reforma educativa cuando 5 de cada 10 niños se mueren de hambre porque están en pobreza extrema? Son unos doble moral y me parece incorrecto que siguen. Ya sé que vamos a echar atrás esa reforma, que no le vamos a dejar ni una coma, pero quería expresarlo. Le agradezco su paciencia, diputado presidente. Gracias. Y le rogaría, señor diputado, usted ha dicho palabras fuertes que siente, pero referidas a otro diputado. Yo quisiera que en adelante no hubiera menciones ofensivas entre los miembros de esta Cámara. Muchas gracias. No, por favor. No, bueno, no, sí. Permítame, consulte a la secretaria y se apruebe el acto. Esta discusión el acta. No habiendo quien usa la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobada el acta. Se aprueba, presidente, por la mayoría. ¿Con qué objeto, señor diputado? Sonido. Diputado presidente, con cariño y con respeto. Gracias. Correspondido. Sí, yo lo sé. Yo convocaría al respeto absoluto del artículo 61 constitucional, que ningún legislador puede ser reconvenido. Sé que hay buena fe, hay una interpretación, no le he faltado el respeto ni le faltará el respeto a ningún diputado o diputada. El debate puede ser duro, puede ser ácido, hay quien se puede sentir ofendido, pero ratifico mi voluntad de no faltarle el respeto a ningún diputado o diputada, y eso no quiere decir que deje hacer uso de la gran variedad y gama que tiene el idioma español. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. Una de las artes parlamentarias es no decir lo que se piensa. Perdón, no está a discusión el acta. El acta ya se aprobó, no está a discusión el acta. No está a discusión el acta. El tema de educación hoy no está en la agenda. Vamos a un debate sobre educación. Bueno, y yo como antiguo titular del ramo me podría parar. No, señora, ya le dije al diputado Noroña que será otro elemento del debate. Ella no se dirigió, él no se dirigió a usted, por lo tanto no hay ilusiones personales. No, se inscribe el asunto en el orden del día a través de la Junta de Coordinación. Este asunto no está sometido a discusión. La educación en México no está hoy en la agenda. Le ruego que guarde sus argumentos para el debate, señorita. Continúa la Secretaría. Se recibió de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Impuestos al Valor Agregado, presentada por el senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Por favor. ¿Con qué objeto? Mónica, dígame por favor. Presidente, buenos días. Para solicitar respetuosamente pudiera decretarse un minuto de silencio por las víctimas fatales del sismo acontecido hace un año, señor presidente. ¿Es cuánto? Gracias por su interés
El asunto, con todo el minuto de silencio, está programado para esta sesión, donde haremos además un ejercicio de protección civil. Está determinado por la ley. Lo haremos, ¿a qué horas? A las 13:14 en punto. El siguiente punto del orden del día es la efemérides. Se me adelantó, nos leyó el pensamiento con motivo de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2177. Se han registrado para referirse al tema los diputados siguientes, quienes tendrán el uso de la palabra por 5 minutos. En primer término, el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, con su venia de la Presidencia. Honorable Asamblea, el día de hoy se conmemora una fecha que ha marcado momentos importantes en la historia de nuestro país, en la historia de nuestro querido México. Eventos que por su magnitud han marcado a nuestra sociedad con dolor y desesperanza. No obstante, somos reconocidos como una nación que se crece ante las peores circunstancias, en donde la unidad y la solidaridad muestra que somos una sociedad unida en los momentos más difíciles. El día de hoy se cumplen 33 años del sismo ocurrido en 1985 y un año de aquel 19 de septiembre del 2017, en el que la historia trágica de nuestro país se repetía y nos retaba nuevamente. Es conocido que el pasado sismo del 19 de septiembre del 2017 tuvo resultados catastróficos en las entidades federativas afectadas, contabilizándose un total de 471 víctimas mortales y miles de damnificados. Sin embargo, la experiencia de lo vivido durante el sismo de 1985 nos garantizó enseñanzas que permitieron que nuestro país haya implementado acciones en materia de construcción y protección civil, los cuales resultaron imprescindibles para evitar un mayor número de pérdidas de vidas humanas y afectaciones de los bienes de las personas. Ante estos acontecimientos, es pertinente reconocer que durante el sismo de 1985 como en el del 2017, la ciudadanía se organizó de forma espontánea, demostrando que como nación somos una sociedad fuerte y resiliente en los momentos difíciles. La participación activa y conjunta tanto del sector público, social y empresarial, así como de la labor heroica que desempeñaron el Ejército, la Marina, la Policía Federal y los cuerpos de rescate, a los cuales les damos un reconocimiento, incluidos aquellos enviados de forma solidaria por diferentes naciones hermanas, permitieron que se atendieran de forma eficiente la emergencia, agilizando las acciones de rescate, búsqueda, establecimiento de albergues, provisiones de alimentos y restablecimiento de servicios. De acuerdo a las cifras del sexto informe de gobierno, para atender la emergencia del sismo del 7 y 19 de septiembre de 2017 en las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México, se realizaron diversas acciones en materia de búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas, con la ejecución de 209 operaciones, con la participación de 179 unidades operativas y 8.824 elementos navales. Se rescataron 134 personas y 163 cuerpos sin vida. Se evacuaron 16.257 personas. Se proporcionaron 16.583 atenciones médicas. Se instalaron 13 cocinas móviles, las cuales se distribuyeron 635.400 raciones de comida caliente y se removieron más de 23.000 toneladas de escombros. Haciendo un balance de lo acontecido, no podemos dejar de reconocer todas las acciones que se llevaron
durante y después de los sismos. La participación tanto de las autoridades de gobierno como de la sociedad civil fueron de vital importancia para dar cara a la situación de emergencia que enfrentamos. Sin embargo, hoy aún existen personas que no han podido recuperar su casa, que han tenido que abandonar sus bienes y que se encuentran a la espera de poder recuperarse. El gobierno federal, para hacer frente y atender a la emergencia ocurrida y a los efectos negativos que de ella se desprenden, implementó una serie de acciones cuya finalidad es atender a las personas afectadas para que vuelvan a la normalidad lo más pronto posible, aunque hayan quedado huellas permanentes en su vida. De las acciones implementadas para atender a los damnificados tanto del sismo ocurrido del 7 y 19 de septiembre que se mencionan dentro del sexto informe de gobierno federal, podemos rescatar que se contabilizaron un total de 170,867 familias que sufrieron deterioro en sus viviendas, de las cuales 60,050 tuvieron daños totales y 110,817 daños parciales. Hasta julio del 2018 se han entregado apoyos monetarios y materiales a 164,455 titulares de viviendas dañadas por un monto de 7,878 millones de pesos provenientes del FONDEM. Se asignaron 120,000 pesos por vivienda con daño total, de los cuales 90,000 en materiales y 30,000 en mano de obra para 60,050 familias que sufrieron el daño total de su casa. Recibieron hasta julio, en su conjunto, 6,276 millones. Se asignaron 15,000 pesos por vivienda de daño parcial, beneficiando a 106,852 familias, de lo que forman con un monto total de 1,602 millones de pesos. Compañeras y compañeros, que la conmemoración de esta fecha no solo sirva para recordar a todos los afectados, sino que sea una oportunidad para seguir definiendo mecanismos y directrices que permitan seguir preparándonos. Señor diputado, señor presidente, ha pasado su tiempo. Le ruego concluya. Sí, por favor. Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos solidarizamos con las víctimas de estos acontecimientos, pero sobre todo refrendamos nuestro compromiso para seguir consolidando acciones que nos permita fortalecernos como sociedad y avanzar en la definición y ejecución de acciones de prevención. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Raimundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, diputado presidente. Los libros de historia en sus páginas marcan dos grandes eventos con extraña coincidencia, mismos que sacudieron a nuestro país el 19 de septiembre de 1985 y el 19 de septiembre de 2017. Sin embargo, también se enaltece la fuerza, la unión y el cooperativismo y la hermandad demostrada en ambos eventos. No obstante, esta fraternidad se ha visto teñida por la opacidad en el proceso de reconstrucción del país, convirtiéndose en un proceso caótico en donde aún desconocemos con claridad dos puntos sensibles. Primero, el número de viviendas afectadas. Segundo, el monto y destino que tienen de los recursos donados y para la reconstrucción. Este día podemos decir que ante las circunstancias actuales desconocemos qué es más grande en el sentir de los miles de afectados, el dolor o su enojo. Extraoficialmente podemos decir que los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre pasado dejaron al país más de 1,116 viviendas dañadas en Chiapas y Oaxaca y más de 300,000 damnificados. En Morelos el reporte es de 10,000 viviendas dañadas y por lo menos 5,000 escuelas y 5,000 comercios dañados. En la Ciudad de México
Se tienen registros de 209 escuelas dañadas, 38 inmuebles colapsados y 5.832 en supervisión. En Guerrero, 81 municipios sufrieron daños. Dentro de esos se pudieron identificar 8.116 viviendas dañadas, 343 escuelas afectadas y más de 25 carreteras con derrumbes. Sabedores de esos datos, la impotencia merma cada una de las familias afectadas, quienes a voz alta manifiestan que los resultados son resueltos de una corrupción y negligencia de autoridades, supervisores, arrendatarios y diversos sectores del orden público. Tenemos en sociedad que al mismo tiempo que se reconstruye, reclama justicia. El ejemplo más claro, más doloroso de esa cadena de corrupción y opacidad es el del colegio Reexamen, donde 19 niños y 7 adultos perdieron la vida, derivado que los dueños utilizaron documentos falsos para obtener permisos y construyeron sin autorización para expandir el negocio. En este proceso de recuerdos, diputadas y diputados, hagamos eco porque la justicia alcance a los responsables, quienes continúan gozando de impunidad. Impulsemos desde esta Cámara las medidas adecuadas para que los más de 18.868 alumnos de educación básica que se mantienen tomando clases en aulas provisionales obtengan condiciones dignas. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Marta Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. Abro comillas. Y cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. No, ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará clara, y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que entró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena. Cierro comillas, una frase de Murakami. La mañana del 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 8.5 grados de intensidad cimbró a la Ciudad de México, desplomando cientos de edificios como los ubicados en el histórico conjunto habitacional de Tlatelolco. Las cifras oficiales dan cuenta de aproximadamente 5,000 personas fallecidas, 412 edificios destruidos, entre los que se encontraban diversos hospitales, cuyo impacto significó perder el 30% de la capacidad hospitalaria en el momento mismo de la emergencia. Aunque en mucho menor escala, es importante mencionar que también hubo fallecidos y afectaciones importantes en los estados de Jalisco, Michoacán y Guerrero. Y es importante mencionar también que ese 19 de septiembre de 1985, cuando cientos de costureras quedaron atrapadas y murieron sepultadas en los escombros de los talleres de San Antonio Abad, ya que la ayuda llegó 15 días después de la tragedia, porque a los dueños y autoridades les importó resguardar primero los bienes materiales antes que las vidas de las mujeres que ahí laboraban. A 32 años de esa tragedia, a 33 años de esa tragedia, ellas, las costureras, fueron otra vez víctimas. La fábrica de telas que se ubica en Chimalpopoca y Bolívar, en el centro histórico de esta ciudad capital, colapsó y evidenció la precariedad laboral de las mujeres en México. Después del sismo que se registró hace un año en el país, en la Ciudad de México, aún existen más de 53 inmuebles dañados que afectan alrededor de 1,000 familias, de las cuales el 60% son mujeres de la tercera edad. Los datos sobre la discriminación que sufren las mujeres en México avalan que el 95% de las personas empleadas del hogar son mujeres. Y también son ellas las que más dedican al cuidado del hogar y de los otros.
Del total de horas que se destinan a estas tareas, los hombres contribuyen apenas con un 22.8%, mientras que las mujeres con el restante 77%, según datos del INEGI. Y de eso también tenemos que hablar ahora. Hay que decir que el 19 de septiembre de 1985 también constituye la fecha que exhibe el empoderamiento de la sociedad civil, pues ante la parálisis y el vacío gubernamental para hacer frente a la emergencia, fueron la ciudadanía, las y los ciudadanos quienes se accionaron de manera inmediata. Y hoy, como ayer, fueron los ciudadanos quienes en general y de manera espontánea formaron cadenas humanas para retirar escombros, buscar y rescatar personas. 33 años después, el 19 de septiembre de 2017, serían las juventudes quienes tomaron la estafeta. Jóvenes que recordamos con el puño en alto como señal de silencio, para identificar el sonido de posibles personas atrapadas con vida en espera de ser rescatadas. 33 años después, como dice Murakami, hemos salido de la tormenta y somos personas diferentes. Lo que queda claro, o lo que todavía no queda claro, es si el gobierno, 33 años después, ha cambiado para mejorar la calidad de vida de las personas, para contar con programas de protección civil suficientes, para evitar que un fenómeno natural, como es un sismo, se convierta en un desastre social, como lo es cada vez que hay un fenómeno natural en esta ciudad y en otras de nuestro país. Es momento de que este 19 de septiembre no sea solamente una fecha para conmemorar a los que murieron bajo los escombros. Esta fecha debe de servirnos para realmente aprender y cambiar para evitar que un fenómeno natural se vuelva a convertir en un desastre social. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con la venia de la presidencia, compañeros y compañeras diputadas, con gran sentimiento les vengo a decir y lamentación que el gobierno no ha puesto atención a este terrible sismo que pasamos hace un año, el 19 de septiembre. El 19 de septiembre representa sin duda una fecha de contraste para todos y todas las mexicanas. Hace 33 años, México vivió quizás la mayor tragedia que se pueda recordar en la historia de nuestro país. Los sismos del 19 y el 20 de septiembre de 1985 marcaron un antes y un después en la vida de millones de mexicanas y mexicanos que tuvieron la amarga experiencia de sufrir de estos terremotos que dejaron consecuencias catastróficas en la Ciudad de México. Como todos sabemos, el destino nos jugó una amarga conciencia. Hace un año, cuando recién recordábamos aquella fecha y aún preocupados por los sismos del 19 de septiembre que afectaron a nuestros hermanos de Oaxaca y Chiapas, el 19 de septiembre del mismo año se sumaron Puebla, Morelos y la Ciudad de México. Esta terrible experiencia nos dejó dolor, desesperación, pero también esta tragedia despertó conciencias uniendo a los mexicanos como nunca antes lo habíamos sentido, recordando que los mexicanos somos un país fuerte, aguerrido, capaz de levantarnos en la adversidad, sobre todo con el apoyo fraterno y la solidaridad. Hace un año todos nos unimos sin importar condiciones de raza, sexo, condición social ni económica. Ese día todos nos tendimos la mano con unidad, con amor y apoyo. Ese día las diferencias ideológicas y de cualquier afiliación política quedaron rebasadas
para tener la mano de todo aquel que lo necesitaba. Ese día vimos los grandes que somos los mexicanos. El gran héroe, el pueblo de México, salió a rescatar, ayudar, alimentar, y el gran ausente, el gobierno inútil y pasmado. El pueblo fue más lejos en la ayuda económica, en el rescate. ¿Dónde están los recursos a nivel federal? ¿Dónde están los recursos a nivel local? Hay dos diputados del PRD, Mauricio Toledo y Leonel Luna, que no nos han dicho dónde está ese recurso. Hoy la gente sigue en las calles sin recibir ni un apoyo del gobierno. Y tengo que decirlo, en Iztapalapa la desolación, el patio trasero de la Ciudad de México, en la cual no ha sido atendida con el tema de las grietas y de la falla geológica. Sin embargo, a un año del sismo, aún quedan muchos pendientes por hacer. Las y los damnificados siguen esperando la respuesta de las autoridades, que tenemos que decirlo, se han quedado muy cortas en su obligación de atender sus necesidades más básicas. Como responsables del presupuesto, diputadas y diputados, debemos garantizar que ningún damnificado de los sismos del 2017 quede sin ser apoyados y recuperar su techo. Además de que perdieron su techo, muchos perdieron a sus seres queridos y no podemos hacer caso omiso de este dolor. La gente está desolada, la gente quiere ayuda, la gente quiere apoyo. Vamos a servir al pueblo como lo hemos venido para sentarnos en estas curules. Vamos a atender las necesidades del pueblo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Oye, te voy a dejar la... Vale, voy a hablar con María. ¿Quieres seguirle? Con su permiso, señor presidente. Honorable Asamblea, en México recordar el 19 de septiembre siempre nos remontará no solo a una fecha de tristeza y de luto, sino coincidentemente a dos de los terremotos, el de 1985 y el del año 2017, sucedidos con una diferencia de 32 años. A nombre del Grupo de Encuentro Social, queremos manifestar nuestro sentir por esos hechos tan lamentables y nos solidarizamos con todos los afectados que hoy en día siguen sufriendo los efectos de estos desastres naturales. Debido a la alta concentración poblacional en una zona geográfica de alta actividad sísmica, a los crecientes asentamientos en sitios de alto riesgo y a la concentración industrial, la Ciudad de México ha sido afectada por graves desastres y accidentes que han provocado cuantiosas pérdidas humanas y materiales. Los riesgos naturales y accidentes potenciales han puesto en peligro la seguridad e integridad de los habitantes de la ciudad, además de que las tareas de atención a las fases de prevención y manejo de emergencias complican el problema, al no estar aún a la altura de los riesgos y los peligros que se nos presentan por nuestra ubicación geográfica. A pesar de los avances que hemos logrado, seguimos careciendo de una estrategia adecuada en los trabajos de reconstrucción y los efectos se han agravado. Los impactos han sido negativos en estos fenómenos sobre la gran población afectada. Es evidente que en 1985 el Gobierno de la República y del entonces Departamento del Distrito Federal no estaban preparados para un desastre de tal magnitud. No contaban con un área especializada ni con el equipo para hacer frente a estos fenómenos. Y debido a que no habíamos vivido un desastre similar, no le prestamos la importancia, a pesar de vivir en una zona altamente sísmica.
Lo que no es aceptable es que ante los derrumbes y colapsos de edificios y ante los miles de muertos, desaparecidos y heridos, las acciones del gobierno fueron tímidas, limitadas, desorganizadas y abusivas por algunos funcionarios públicos. Por ello, debemos precisar que los fenómenos naturales que significan un riesgo para la vida humana no constituyen un problema en sí mismos, ya que rebasan la posibilidad de control del ser humano sobre ellos. El problema es cuando se requiere la intervención y participación gubernamental y social en la prevención y atención a estas situaciones, para minorar sus efectos devastadores y no se obtienen respuestas de acuerdo a la magnitud del problema. Además, surgen abusos que lastiman aún más la desgracia de la población afectada y de la que no lo ha sido directamente, como es el caso de la clonación de tarjetas que fueron entregadas por Bansefi a los damnificados de los sismos de Oaxaca y Chiapas en el 2017. Después del terremoto del 19 de septiembre de 1985, como una de las peores tragedias en la historia de la Ciudad de México, sin lugar a dudas se sembró la semilla de la labor de un pueblo comprometido con su constante mejora, y los habitantes de la ciudad dejamos de ser víctimas para volvernos rescatistas, por la urgencia y solidarios mediante la aportación de alimentos, ropa, medicinas, herramientas materiales de construcción y de salvamento. La naturaleza nos ha golpeado, pero la respuesta social ha sido abrumadora y ha rebasado a las autoridades ante las deficiencias en las tareas de prevención y atención a estos sucesos. Es por esto que Encuentro Social considera importante que el 19 de septiembre de cada año sea instituido como el Día de la Unidad Nacional y la Solidaridad. Para que este tema tenga éxito y cuente con la solidaridad de nuestras compañeras y compañeros legisladores de todas las fracciones parlamentarias, realizaremos 2 acciones legislativas. Presentaremos un punto de acuerdo para que el 19 de septiembre de cada año se conmemore el Día de la Unidad Nacional y Solidaridad, y una iniciativa de ley para que se modifique la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, con el fin de izar la bandera a media asta el 19 de septiembre de cada año. En Encuentro Social sostenemos que más que enfatizar la efeméride de los terremotos, recordemos al pueblo unido y solidario que surgió a partir de ello. Compañeras y compañeros diputados, los invitamos a unirse a la propuesta de declarar el 19 de septiembre el Día de la Unidad Nacional y la Solidaridad, para reconocer la labor y el interés de todos aquellos héroes anónimos que han participado en los momentos más tristes y difíciles que hemos vivido, no solo en la Ciudad de México, sino en el Estado de México, Oaxaca, Morelos, Puebla, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Tlaxcala, entidades afectadas por los sismos de 2017. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenos días. Con su permiso, presidente. Adelante. Diputadas y diputados. Hoy conmemoramos hechos dramáticos que han trastocado la esencia de la sociedad mexicana. Hace 33 años nos despertamos enfrentando la emergencia y la tragedia. Hace un año, nuevamente nuestra solidaridad se puso a prueba por los sismos del día 7 y 19 de septiembre. Fueron momentos difíciles y de incertidumbre para todos, pero también de unidad. Los mexicanos demostramos ser un pueblo unido, cuyo sentido del deber y ayuda son más fuertes que nuestras diferencias que podamos tener en la pluralidad. La fortaleza de nuestra nación
Fue fundamental para hacer frente a los momentos más críticos en la búsqueda de los sobrevivientes y para la atención de las víctimas y damnificados en los 7 estados de la República, incluyendo la Ciudad de México, la más afectada. Reconocemos la rápida reacción y coordinación de las autoridades federales y locales, que ante los daños a más de 170,000 viviendas y poco más de 15,000 escuelas de todos los niveles, se realizaron también declaraciones de emergencia en 400 municipios y de desastres en 700 municipios por ambos sismos. 12 de estos de la entidad que yo represento, el Estado de México. Desde esta tribuna, los legisladores del PRI rendimos nuestro mayor reconocimiento a los ciudadanos, ya que se demostró nuevamente el espíritu solidario y apoyo bilateral de 9 equipos internacionales de Colombia, El Salvador, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, Israel, Japón y Panamá, quienes de manera conjunta con diversas brigadas del Ejército Mexicano, bomberos, Protección Civil y la Cruz Roja Mexicana superaron los 57,000 elementos desplegados tan solo en la Ciudad de México. La tragedia nos hizo valorar la importancia de la protección civil para salvar vidas y con orgullo podemos decir que hoy México cuenta con las instituciones y herramientas para enfrentar la emergencia que conllevan estos acontecimientos. Nuestro país está más preparado ante un sismo que hace 30 años. La creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, la CENAPRED, y una política de Estado en esta materia hace que los mexicanos actualmente contemos con una mejor cultura de la prevención. Resalta la instalación del Consejo Nacional de Protección Civil, desde donde se impulsó una reacción rápida y efectiva. Contamos con la Red Sísmica Mexicana y el Atlas Nacional de Riesgos. Ahora México tiene las herramientas adecuadas para prevenir a la población ante un evento natural. No obstante, es fundamental continuar trabajando en la promoción y difusión de la cultura de protección civil. Mención aparte merecen el apoyo del sector privado, las empresas, el sector social, las organizaciones y las universidades, así como el respaldo y solidaridad de la población en general, que ante la adversidad se mostró unida, quienes brindaron apoyos de víveres, maquinaria, herramientas, cortadoras, lonas, plásticos, transporte, especialistas en estructuras, voluntarios, brigadistas, preparación de alimentos, ayuda psicológica, entre otras. Compañeras y compañeros, somos ejemplo en materia de protección civil para las demás naciones. Esto se debe principalmente a la actuación de esfuerzos entre los poderes de la Unión, las entidades federativas, los municipios y, por supuesto, la sociedad en su conjunto. Lamentamos que el tema de la protección civil sea utilizado políticamente. Aprovecharse y lucrar con la emergencia no puede ser parte de nuestro México moderno que estamos decididos a construir. Los legisladores de mi grupo parlamentario, del PRI, continuaremos impulsando las acciones necesarias para mantener informada y organizada a la población, ya que en la medida en que estemos mejor preparados, seremos menos vulnerables ante los efectos de los desastres naturales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su venia, diputado presidente. Proceda. Quisiera pedirle, exhortar al Pleno para poder guardar el respeto debido, porque es una sesión solemne. Quisiera, si nos pudiera ayudar, porque creo que sin duda es un día de guardar mucho respeto.
Buenos días, compañeras y compañeros. Permítame, diputados. diputado. Atiendo su petición, simplemente quiero reconocer que el Pleno está ahora dispuesto para este tema y la atención adicional será bienvenida. El 19 de septiembre, fecha para que las y los mexicanos es inolvidable. Hoy recordamos el trágico terremoto de 1985 de 8.1 grados, que la mañana de este jueves a las 7:19 horas cambiaría la historia de este país. Irónicamente, 32 años después, México volvería a sentir la fuerza de la naturaleza con un sismo de 7.1 grados a las 13:14 horas precisamente del 19 de septiembre de hace un año. Dichos fenómenos nos enfrentaron cara a cara con una realidad latente, la de vivir en un territorio sísmico por naturaleza. Lo ocurrido hace un año nos lleva a algunas reflexiones que no podemos pasar por alto. En primer lugar, cabe destacar el heroísmo de los mexicanos que lucharon en contra de la tragedia, rescatando a cientos de personas sepultadas entre los escombros, mostrando solidaridad que caracteriza a nuestro país, aún en los momentos más difíciles. A todos estos héroes, nuestro mayor reconocimiento y gratitud. Así como honramos a los héroes anónimos de México, también es necesario mencionar que la tragedia aún nos duele y conmueve, ya que aún hay muchas familias en el desamparo y desesperación de haberlo perdido todo. A un año de aquellos terribles hechos, cabe preguntarnos, ¿cómo ha fluido la ayuda a los miles de damnificados que han perdido parcial o totalmente su patrimonio? ¿Cómo avanzan las tareas de reconstrucción en la infraestructura del país? Puentes, carreteras, escuelas, hospitales. En Acción Nacional, sabemos que la labor de reconstrucción es tardada y no responde a la inmediatez del dolor humano. Sin embargo, desde esta tribuna alzamos la voz para que las necesidades de primera mano sean atendidas en los diversos estados y municipios federales y los más afectados, en congruencia con nuestra lucha histórica en favor de la dignidad de la persona humana. De la misma forma, no debemos permitir que los afectados sean discriminados, como ocurrió con el Fondo Nacional de Desastres, ya que las reglas de operación de este excluía a damnificados de la delegación Benito Juárez, por no considerarlos de bajos ingresos, mostrando poca sensibilidad ante las graves afectaciones que sufrieron decenas de inmuebles de dicha demarcación. A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, desde esta tribuna nos dirigimos a los damnificados asegurando que no los vamos a dejar solos. Los recursos públicos, así como los derivados de donativos de la sociedad civil, tienen que ser bien ejecutados y ejercidos con toda transparencia. Como representantes de los ciudadanos, estamos obligados a ser una sola voz firme y exigente frente a las autoridades que no han cumplido con el deber de atender eficazmente esta emergencia y demandar un castigo ejemplar para quienes hayan hecho un mal uso de dichos recursos. Al día de hoy, recordamos a quienes hace un año perdieron la vida. A sus familiares y amigos les expresamos nuestro profundo pesar. También es necesario tener siempre presente la realidad.
en México volverá a temblar, no solamente una vez, sino muchas veces más, por lo que debemos estar preparados siempre. Es importante tener claro que México necesita fortalecer sus protocolos de protección civil. Necesitamos que los gobiernos realicen inspecciones permanentes a las construcciones y desarrollos inmobiliarios, así como planes urbanos mejor diseñados. Aún hay mucho por hacer. Concluya, y en el diputado. PAN no nos quedaremos con los brazos cruzados mientras hay personas y familias sin hogar. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Floribón Morales Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena. Buenos días, compañeros diputadas y diputados. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Hoy, 19 de septiembre, esta Cámara de Diputados, garante de la representación popular, recuerda a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, desastres naturales que marcaron de forma trágica la historia de nuestro país. Desde esta soberanía, reconocemos y agradecemos la labor de las mexicanas, mexicanos y naciones hermanas que participaron en las labores de búsqueda, rescate y apoyo de nuestros hermanos en desgracia. Estos desastres naturales y la pérdida de vida de nuestros conciudadanos nos llenaron de luto y de dolor, pero también del coraje y del valor necesario para sobreponernos a la adversidad. Ante la urgencia de afrontar el desastre, se sumaron miles de compatriotas, sin importar edades o estratos sociales, frente al cual mostramos una de nuestras mejores cualidades, la solidaridad. En 1985… Un momento, diputada. Pido a los señores legisladores, legisladoras de este lado del salón, guarden orden para atender a la oradora. Muchas gracias, muchas gracias. Ante la urgencia de afrontar el desastre, se sumaron miles de compatriotas, sin importar edades o estratos sociales, frente al cual mostramos una de nuestras mejores cualidades, la solidaridad. En 1985, 2 sismos devastaron la Ciudad de México. Ante la pasividad e ineficacia del gobierno, la sociedad civil se fortaleció y se levantó. Del rescate vino la organización, la reconstrucción y la lucha por una vivienda digna. Los sismos de 1985 fueron en muchos sentidos parte del catalizador social que permitió el despertar ciudadano. 32 años después, contra toda probabilidad, un devastador sismo de 7,1 grados afectó gravemente la vida, salud y patrimonio de miles de habitantes de diferentes zonas de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, que se sumaron a Oaxaca, Chiapas y Veracruz, que habían sido afectados por el sismo del 7 de septiembre previo. No omito recordar que el patrimonio cultural y la identidad de los mexicanos, dañada por los sismos, como aconteció con el patrimonio religioso, así como el sistema chinampero, patrimonio de la humanidad, que resultó gravemente afectado y que, sin embargo, nuevamente la sociedad superó al gobierno. Los héroes anónimos surgieron de todos lados y otra vez la unidad en las tareas de rescate, la aportación de víveres y el auxilio en múltiples labores nos demostraron que, como mexicanos, a pesar de cualquier reto, con unidad podemos levantarnos y superar cualquier adversidad.
Pero el reto no ha terminado. No podemos olvidarnos de los damnificados y de la reconstrucción de sus vidas y viviendas. Además, como representantes de la población mexicana, debemos dar seguimiento puntual a las labores del presente y del siguiente gobierno que alcanza a superar de manera real esta desgracia. No olvidemos que gran parte de nuestra población está en riesgo sísmico. A pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos, aún no se pueden predecir estos fenómenos naturales, pero lo que sí podemos es avanzar en la formación de un eficaz sistema de protección civil y en la creación de protocolos de seguridad y de prevención que nos permitan garantizar el acceso a los derechos humanos que toda población debe tener, para que el número de víctimas y de daños materiales sean los menores posibles, sin olvidar la erradicación de la corrupción, que imposibilita tener procesos de construcción que respondan a los últimos estándares internacionales de seguridad. Compañeros, diputadas y diputados, en Morena consideramos que la deuda más grande que tenemos con las víctimas del sismo de 2017 es el apoyo para resarcir su patrimonio dañado, sin olvidar también que parte de reconstruir la vida de los afectados pasa por la restauración de su identidad, además de otorgarles justicia, que por desgracia aún no llega a todos los damnificados que hace un año perdieron su hogar, su trabajo, su escuela o a un familiar. Resulta inaceptable la omisión de algunas autoridades que no han estado a la altura ni han cumplido con los damnificados. En Morena demandamos transparencia en los apoyos y labores de reconstrucción. Todos y todo desvío a estos propósitos debe ser duramente castigado. En el nuevo gobierno de la República existe un claro compromiso de cumplir a los damnificados. Lo que hasta ahora ha sido apoyo a cuentagotas se convertirá en una política de Estado que fortalezca la protección civil y la prevención, así como un marco legal que erradique la corrupción, diputada, y castigue a los funcionarios que solo buscan lucrar con el pesar de los ciudadanos. Para finalizar mi participación, cito el siguiente texto de Carlos Monsiváis. La urgencia de responder a la violencia del sismo crea la unidad momentánea, es vislumbramiento fíbico. Sometimos al aprendizaje dual de la ayuda y la impotencia. Brigadistas y espectadores modifican su concepciones urbanas y observan sin intermediación en los juegos de intereses de fuerzas. Sin la ciudad es siempre el principal instrumento educativo de sus habitantes. El sismo ordena la nueva adquisición de saberes. Sirvan estas palabras para la memoria colectiva, para que esas horas y días de desastre queden en nuestra mente como una lección de vida y de solidaridad humana que nos ayuden a ser mejores personas y mejores mexicanos. Es cuanto, muchas gracias, diputado presidente. Diputada. Esta presidencia recibió en la persona de su titular solicitud de la vicepresidenta Dolores Padierna para una breve intervención. Se obsequia la participación. Sí, ¿con qué objeto, diputada? Estoy pidiendo una moción de orden, con su permiso. Es para el diputado Luis Alberto Mendoza, que nos pide respeto y él no lo refrenda y se retira además del pleno. Y también para la bancada del PAN, porque se dedican a sacar selfies mientras están los oradores haciendo uso de la tribuna. Ellos pidieron hace una semana que nos comportemos profesionalmente, que inicien, por favor, respetando a los oradores. Gracias. Sí, diputada. Hago un llamado respetuoso al Pleno para que los señores diputados contribuyan a guardar el orden, el respeto general, y su expresión se inscribe en el diario de los debates. Sí, diputada, adelante. Con su venia, señor presidente, diputadas, diputados, como hace 33 años, este día estamos de luto, como lo estuvimos también hace un año, cuando una sucesión de desastres naturales nos pusieron nuevamente a prueba.
al dolor de las pérdidas humanas irreparables y las pérdidas materiales, siguió, como en 1985, la organización de la gente y la solidaridad desinteresada, una respuesta colectiva y generosa frente a la tragedia. La tristeza y el dolor que nos causaron los sismos hace 3 décadas y hace 1 año no puede ser separada nunca de la indignación que nos trae saber que las pérdidas humanas fueron sobre todo producto de la corrupción y de la negligencia criminal de empresas inmobiliarias depredadoras y gobiernos dedicados a sus negocios privados y no al bienestar público. En 1985 y 2017, la sociedad mexicana se sobrepuso a la catástrofe y renació más fuerte, más libre y más solidaria que nunca. El terremoto de 1985 marcó un antes y un después en la Ciudad de México. Un día la capital se despertó y descubrió lo frágil que era, pero fueron también días de mucha angustia, pero también de satisfacciones y sorpresas positivas. Quien presenció la solidaridad posiblemente recuperó la fe en los otros. Muchos han llamado a este momento como el despertar de la sociedad civil. Resulta más preciso decir que el sismo fue solo un catalizador del descontento de las formas de organización que ya eran características de la población en la Ciudad de México. Había llegado el tiempo para la autonomía de la capital y desde entonces, de ser una demanda política de la izquierda, pasó a ser una demanda social de toda la ciudadanía capitalina. Tras el sismo, las organizaciones crecieron rápidamente y comenzaron a intervenir directamente en política, incluso superando los obstáculos contenidos en los mecanismos establecidos en las leyes de entonces. Toda esa energía social hallaría un cauce de rechazo al régimen en las urnas que vivimos en 1988 y poco a poco fuimos dando pasos muy firmes en la lucha por la democratización de nuestra ciudad hasta llegar ahora que por fin contamos con nuestra Constitución de la Ciudad de México. El sismo de 2017 volvió a herir a nuestra sociedad, pero también recordamos que se tiene la enorme capacidad solidaria y organizativa y aunque por desgracia también nos recordó que la corrupción mata. El sismo de 2017 tuvo unas dimensiones destructivas tal vez menores a las de 1985, pero consecuencias políticas tan fuertes y tan importantes que las de hace 33 años. La sociedad decidió derrumbar, en definitiva, el muro del autoritarismo y de la ineficacia que colapsó aquella mañana de hace 1 año y lo expresaron en las urnas el pasado 1 de julio de 2018. Diputadas y diputados, el mayor homenaje, el mejor homenaje que podemos hacerle nosotros como damnificados es reivindicar las demandas de nuestra sociedad que clama honestidad, clama justicia. Y lo mejor diputada. De los sismos ha venido ahora, que la sociedad organizada y política ha logrado el mayor de los cambios que podría ocurrirle a nuestro país y nos aprestamos a iniciar la construcción de la 4ª transformación de México. Gracias. Honorable Asamblea, el siguiente punto del orden del día es el de la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la frase al movimiento estudiantil de 1968. Sin embargo, por solicitud de los coordinadores de los grupos parlamentarios, este asunto se desahogará el día de mañana, una vez que esté en pleno funcionamiento el sistema electrónico de votación para su mejor procesamiento ante este pleno. En consecuencia, pasamos al siguiente punto del orden del día.
son las iniciativas. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 64 bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Su intervención será por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Señoras y señores diputados, presento una iniciativa para combatir una de las peores prácticas de la administración